Bienvenidos de nuevo a su rincón de las narrativas que nos cautivan. Espero que estén disfrutando de un día simplemente fantástico, porque hoy nos adentramos en un tema que sinceramente ha encendido la pasión y la discusión entre muchísimos de ustedes. Si han estado siguiendo con devoción esa fascinante producción turca que ha logrado traspasar fronteras y conquistar corazones alrededor del globo, sabrán exactamente de quién vamos a hablar hoy. Abróchense los cinturones, porque nos sumergiremos de lleno en la tensión máxima que rodea a la apasionante pareja conformada por Halil İbrahim y Esra Turkoglu. Si han leído correctamente en el título. Vamos a desentrañar cada uno de los hilos que tejen la intensidad de esta pareja que ha generado un torbellino de debate, admiración y, por supuesto, una expectativa insaciable. Y antes de que nos lancemos de cabeza en esta vorágine de emociones y análisis, les recuerdo encarecidamente, si aún no lo han hecho, que pulsen ese brillante botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. De esta manera, se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras dosis semanales de análisis profundos, spoilers jugosos, teorías audaces y todo lo que rodea a las series que amamos. Vamos allá con esta explosión de sentimientos. Hoy, como les adelanté con esa chispa de anticipación, vamos a desgranar la intensidad palpable que palpita en cada escena donde se cruzan Halil İbrahim y Esra Turkoglu. Esta pareja, que se ha transformado en un auténtico fenómeno televisivo, no solo por la complejidad de sus personajes, sino por la química deslumbrante que irradian en cada fotograma, es un verdadero torbellino de emociones. Desde el mismísimo instante en que sus caminos, tan dispares y a la vez predestinados, se cruzaron, sabíamos instintivamente que estábamos ante algo verdaderamente especial. Una historia de amor que no nace en la calma, sino entre un mar de obstáculos, que se forja en la adversidad más cruda y que, para nuestra intriga, está constantemente sometida a pruebas implacables. Y es precisamente esa tensión constante, esa lucha sin cuartel entre el inexorable destino y las decisiones cruciales que deben tomar, lo que nos tiene a todos completamente enganchados. Pensemos un momento en el contexto que rodea a esta relación. Halil İbrahim, un hombre cuya existencia está marcada a fuego por un pasado turbulento, cargado de heridas que aún supuran dolor y que parecen no tener cura, se cruza con Esra, una mujer de una fortaleza inquebrantable, una resiliencia admirable, pero que, paradójicamente, también alberga una vulnerabilidad que la hace aún más humana y cercana. La forma magistral en que sus personalidades, tan opuestas en apariencia, chocan inicialmente para luego, de manera sorprendente, complementarse de forma perfecta, es simplemente sublime. Esto no es un amor idílico sacado de un cuento de hadas, para nada, señor. Es un amor que se gana a pulso, que requiere de inmensos sacrificios, de una valentía audaz y, sobre todo, de una comprensión profunda y empática. Y es precisamente en esa imperfección palpable, en sus defectos y luchas internas, donde reside su belleza más cruda y su capacidad para tocarnos las fibras más sensibles de nuestro ser. Analicemos en profundidad de dónde emana esa tensión máxima que tanto nos fascina. Por un lado, tenemos las fuerzas externas, implacables y a menudo crueles, que conspiran constantemente para separarlos. Familias enemistadas con rencores ancestrales, enemigos del pasado de Halil İbrahim que resucitan como espectros ineludibles, malentendidos sembrados con alevosía, intrigas de poder que operan en las sombras. La lista de adversidades es, francamente, interminable. Cada vez que parece que van a disfrutar de un efímero momento de paz y conexión, algo irrumpe de forma dramática para poner a prueba la solidez de su vínculo. Y es precisamente en esos momentos de crisis, cuando las circunstancias amenazan con devorarlos, donde vislumbramos la verdadera fortaleza inquebrantable de su conexión. Ellos no se rinden fácilmente. Luchan con uñas y dientes por ese amor que los une, se apoyan mutuamente de manera incondicional, convirtiéndose en el refugio seguro del otro en medio de la tormenta más desatada. Pero la tensión, lejos de ser exclusivamente externa, también es profundamente interna. Ambos personajes cargan con sus propios demonios personales. Halil İbrahim libra una batalla constante contra sus miedos más arraigados, contra la sombra persistente de la posibilidad de repetir los trágicos errores del pasado, y contra la duda lacerante de si es realmente digno de un amor tan puro y desinteresado. Esra, por su parte, se enfrenta a sus propias inseguridades latentes, a la dificultad atroz de confiar plenamente en alguien después de haber experimentado profundas heridas emocionales. Y es en esos instantes de vulnerabilidad cruda, cuando nos muestran sus miedos más íntimos y sus
Dudas más profundas que los vemos como seres humanos auténticos, cercanos a nuestra propia experiencia. Y es precisamente esa asterisco tensión interna, esa lucha consigo mismos, la que hace que sus avances sentimentales y sus ocasionales retrocesos sean tan emocionantes y conmovedores de presenciar. Y por supuesto es imposible no hablar de la asterisco química actoral. Dios mío, esa química es simplemente electrizante. La forma en que sus miradas se cruzan y transmiten un universo de emociones, la delicadeza con la que sus manos se encuentran, la manera en que sus silencios elocuentes hablan mucho más que 1000 palabras juntas. Es algo que no se puede fingir, algo que simplemente es. Se siente genuino, palpable, casi tangible. Y es gracias a la asterisco increíble y conmovedora interpretación de los actores que esa tensión máxima se transmite de forma tan efectiva a la pantalla y consecuentemente a nuestros corazones. Logran transmitir esa pasión contenida, esa atracción innegable que vibra entre ellos, pero también la dulzura tierna y la ternura profunda que florece en su relación. Pensemos en algunas asterisco escenas clave que encapsulan a la perfección esta tensión. ¿Se acuerdan de la escena en la que? Esa escena fue un claro y desgarrador ejemplo de cómo sus emociones están a flor de piel, cómo cada gesto, cada palabra, está cargado de significado y sentimiento. ¿O cuándo? Momentos como estos son los que nos hacen suspirar profundamente, los que nos inspiran a creer en el poder trascendente del amor, incluso en las circunstancias más adversas y desoladoras. La narrativa de su relación es un estudio fascinante y detallado de cómo el amor, en su forma más pura y resiliente, puede florecer en los terrenos más áridos y difíciles. No se trata únicamente de besos apasionados y escenas románticas, aunque ciertamente los hay y son, sin lugar a dudas, espectaculares. Se trata de esa asterisco comprensión mutua insondable, de ese instinto de saber estar ahí para el otro, apoyándolo incondicionalmente, incluso cuando todo parece desmoronarse y la desesperanza se cierne sobre ellos. Es la fuerza inquebrantable de su unión lo que les permite superar las adversidades más inimaginables. Son un equipo formidable, un dúo imbatible que se enfrenta al mundo entero. Y esa unidad, esa complicidad, es asterisco contagiosa y profundamente inspiradora. Además, la serie no teme explorar las asterisco complejidades inherentes a una relación real. Hay momentos de conflicto agudo, de discusiones acaloradas, de dudas paralizantes, pero lo verdaderamente hermoso es que, después de cada tormenta, siempre regresan el uno al otro. Y es precisamente esa asterisco resiliencia formidable en su relación, esa capacidad de reconstruir y fortalecer su vínculo tras cada embate, lo que la hace tan cautivadora y adictiva. No es un camino lineal y sencillo. Hay altibajos pronunciados, pero siempre con una base sólida y inquebrantable de afecto profundo, respeto mutuo y una conexión espiritual que trasciende lo terrenal. Y eso, mis queridos amigos, es exactamente lo que buscamos y anhelamos en las historias que amamos y que nos conmueven. La tensión máxima también se manifiesta de forma dramática en las asterisco decisiones difíciles y trascendentales que ambos se ven obligados a tomar. Sacrificarán su amor, ese sentimiento que los define, por el bien superior de otros, quizás de sus familias o seres queridos. Pondrán en riesgo sus propias vidas, poniendo en juego su propia existencia, para protegerse mutuamente en los momentos de mayor peligro. Estas son las preguntas cruciales que nos mantienen pegados a la pantalla, esperando con ansias frenéticas ver qué sucede a continuación y cómo resolverán estos dilemas imposibles. Y es esa incertidumbre constante, esa asterisco expectativa perpetua, lo que hace que la serie sea tan adictiva y que cada episodio sea un evento imperdible. Por otro lado, la asterisco evolución de sus personajes es otro punto clave y fascinante. Vemos cómo Halil Ibrahim, inicialmente reacio y encerrado en su dolor, se va abriendo poco a poco a la influencia sanadora de Esla, permitiendo que su amor comience a sanar algunas de sus heridas más profundas y cicatrices emocionales. Y como Esla, a través de su relación intensa y desafiante con él, descubre una fuerza interior y una capacidad de resiliencia que quizás, hasta entonces, ella misma no sabía que poseía. Se impulsan mutuamente a ser mejores versiones de sí mismos, a enfrentar sus miedos más arraigados y a luchar incansablemente por alcanzar la felicidad que tanto merecen. La asterisco atmósfera general de la serie también juega un papel crucial en la construcción de esta tensión. La música a menudo melancólica y emotiva, la cinematografía cuidada al detalle que resalta la belleza de los paisajes y la intensidad de las emociones, y la dirección impecable que sabe cuándo acelerar el ritmo y cuándo detenerse en un detalle significativo, todo contribuye a crear esa atmósfera envolvente de intensidad.
Los primeros planos UE capturan la profundidad de sus emociones, las escenas de acción trepidantes que nos dejan sin aliento, y las secuencias románticas que nos hacen soñar y suspirar. Todo está orquestado magistralmente para maximizar esa tensión palpable y esa conexión inquebrantable entre Halil Ibrahim y Esla. Y pensando en el futuro de la serie, ¿qué podemos esperar? Sin lugar a dudas, más pruebas desafiantes, más obstáculos aparentemente insuperables, más momentos de éxtasis romántico y de angustia desgarradora. Pero si algo hemos aprendido de esta pareja emblemática, es que su amor es una fuerza poderosa, capaz de superar cualquier cosa que se les ponga en el camino. La tensión máxima continuará sin duda para mantenernos al borde del asiento, pero también lo hará la esperanza inquebrantable y la certeza profunda de que, pase lo que pase, ellos estarán ahí el uno para el otro. Su amor será su ancla y su fuerza. En resumen, la tensión máxima que emana de Halil Ibrahim y Esla Turkoglu se basa en una combinación explosiva y cautivadora de circunstancias externas adversas y crueles, luchas internas profundas y complejas de los personajes, y una química actoral innegable y electrizante. Su amor no es fácil, es un camino arduo y lleno de obstáculos impredecibles, pero es precisamente esa lucha constante y su determinación por superarla lo que los hace tan especiales, tan únicos, y lo que nos mantiene cautivados episodio tras episodio. Hemos sido testigos de cómo se enfrentan a enemigos implacables, cómo superan malentendidos sembrados con malicia y cómo se apoyan incondicionalmente en sus momentos de mayor vulnerabilidad. Su conexión es profunda, arraigada en el respeto mutuo, la comprensión empática y una pasión arrolladora que se transmite de forma palpable en cada mirada intensa y en cada gesto tierno. Muchísimas gracias por acompañarme en este profundo análisis de la intensa y fascinante relación de Halil Ibrahim y Esla Turkoglu. Ha sido un verdadero placer desgranar con ustedes cada detalle, cada matiz, cada chispa que hace de esta pareja un fenómeno televisivo y un tema de conversación tan apasionante. Me encantaría, de corazón, saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su momento favorito de esta pareja que nos robó el corazón? ¿Qué es lo que más les atrapa y les conmueve de su historia de amor? Dejen sus opiniones sinceras, sus teorías audaces y sus comentarios constructivos en la sección de comentarios, justo ahí abajo. Su participación es lo que hace que este espacio cobre vida. Y si han disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté creándolo para ustedes, por favor, no olviden darle un gran y generoso me gusta. Compártanlo con todos sus amigos, con todos esos compañeros de viaje en el mundo de las series que también son fans fervientes de esta producción, y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir disfrutando de este contenido, suscríbanse para no perderse nada de lo que traemos. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias cautivadoras, más análisis profundos y por supuesto, más de eso que tanto nos apasiona. Hasta la próxima, y que la magia de las series los acompañe siempre.